Ya, chiquillos, vamos a empezar el día de hoy. Nuestra invitada de hoy se llama Verónica Blackpool, espero haberlo dicho bien. Ella es naturalista innata, o sea, es como nosotros que tratamos de cuidar todo. Siendo hija de un agrónomo y una enfermera, la ciencia estaba destinada a ser su camino. Desde chica, llevó al colegio insectos, animales, palos y frutas que iba encontrando en sus alrededores con el propósito de compartir los tesoros que encontraba. Estudió agronomía porque le encantaba la química y ahora dedica su vida a la observación del comportamiento de las plantas y cómo ellas nos ayudan en el día a día. Así que los dejo con Verónica Blanco. Ahí ella les va a contar más de todo su trabajo. Cualquier pregunta que quieran hacerme durante la presentación, hoy ya son menos, me la pueden hacer, yo feliz de contestar. Bueno, hoy día les voy a hablar de algo que muy nuevo. Nuevo me refiero a los últimos 10 años que he adquirido conocimiento. Yo ni siquiera había escuchado de esto hace 5. Y claro, uno dice neurobiología vegetal. ¿Cómo va a ser neurobiología si ni siquiera tienen un sistema nervioso las plantas? Y eso era lo que se creía antes. Su profesora me contaba que los electivos de ustedes están muy avanzados en su colegio, siéntanse privilegiados en ese sentido. Yo cuando estuve, le contaba en el colegio, aproximadamente un 5% de toda la biología era relacionado con naturaleza que no fuera humana, muy antropocentrista. Yo, la clase de hoy, me basé en un libro que encontré muy entretenido, ahí después les puedo dar donde lo pueden adquirir, parece que está online también, de un italiano que se llama Stefano Mancuso, y habló de la sensibilidad e inteligencia del mundo vegetal. Porque claro, desde nuestra posición, ¿no es cierto?, acostumbrada a evaluarnos entre nosotros de una manera de inteligencia dentro de 6 descritas, o sea, imagínense, nosotros podemos pensar que las plantas son tontas. Entonces, la pregunta es, ¿son las plantas inteligentes? Con esa pregunta vamos a comenzar, porque uno dice, ¿pero cómo van a ser ni siquiera inteligentes si no tienen, como decía, cerebro o neuronas? Pero ahora vamos a empezar a ver, por ejemplo, vamos a poder responder preguntas como, ¿son capaces de resolver problemas las plantas? ¿O son organismos pasivos, sin sensibilidad, o que no tienen ni siquiera un comportamiento individual o social? Nos vamos a adentrar en esas cosas. Para partir, estas preguntas se las han hecho desde mucho tiempo, incluso en la antigua Grecia, los filósofos, bueno, se hacían preguntas de todo, ahí comenzó la filosofía, preguntas como si las plantas tienen alma. Esto es antes de la época cristiana, antes de Cristo, así que alma se refería ya como a algo animado, algo que tenía un sentido en la vida. Y pensaban que el mundo vegetal tenía un nivel de complejidad sencillamente bajo. Claro, porque al ojo humano normal, la planta estaba siempre ahí. En el último siglo, sí, se ha comprobado que son capaces las plantas de comunicarse, de tener vida social. Las plantas son plantas sociales, ustedes ya lo pueden haber visto en las clases de humedales, las plantas solas no crecen bien, son entes sociales, pueden resolver problemas complejos mediante refinadas estrategias para calcular, elegir, aprender y recordar. Todo eso se ha ido estudiando, pero recién en el último minuto. Algo que nos diferencia es que el ser humano, como así muchos animales, sobre todo los vertebrados, poseemos órganos únicos e indivisibles. O sea, el corazón destinado a bombear, el pulmón encargado de inhalar aire y conducir oxígeno después por el sistema circulatorio, etc. En cambio, las plantas han sido desarrollándose a ser modulares. O sea, por ejemplo, acá que vemos una realidad lamentablemente muy común, urbana, que es cuando estas podas, ¿no es cierto?, que le hacen, que es muy dañino, estas plantas aún así pueden volver a rebrotar. ¿Por qué? Porque tienen diferentes centros de mandos. O sea, aunque uno le corte todas las hojas, todas las ramas, van a activar, ¿no es cierto?, van a recibir ese impacto que simula el que llegara un herbívoro y se lo comiera, o un elefante y lo pisoteara, o algo así, y ellos activan otros puntos para volver a rebrotar. Para la información, esta poda que se hace
está comprobadísimo que solamente debilita el árbol y acorta su vida. Además de que la idea es que den sombra, y si le corto las ramas, no me va a ejercer sombra. Entonces, eso, las plantas no son modulares y no tienen órganos únicos. Toda la planta puede hacer prácticamente las mismas funciones. Es lo que se llama celulares, tiene celulares totipotenciales, pluripotenciales en todas partes. Otra cosa, las plantas son extremadamente sensibles y poseen los mismos 5 sentidos del ser humano. O sea, tienen la vista, el oído, tacto, gusto y olfato, además de otros 15 más estudiados. Entre ellos está perciben campos electromagnéticos, sienten y calculan la gravedad, la humedad y los gradientes químicos. Pero eso pueden ir estudiando después. Aquí vamos a ver los principales 5 para compararnos con nosotros. Ellos se comunican, reconocen a sus familiares y dan prueba de tener características diferentes o parecidas a otros. Y existen también plantas oportunistas, plantas altruistas, otras que parásitas, etc. Yo les voy a dejar aquí una charla TED, si quieren pasar un pantallazo o una foto. Hay una espectacular científica, mujer en Canadá, que recién en el 2012 descubrió que las plantas se comunicaban entre ellas, por abajo, ya sea por raíces, pero principalmente por micorriza. Ella incluso describió que cuando había un árbol dentro de un bosque débil o enfermo, por debajo las otras plantas lo percibían y le enviaban azúcares y le enviaban nutrientes. Eso a grandes rasgos. O sea, ella descubrió un mundo entero bajo nuestros pies, que se lo recomiendo ver. Como sabéis, son 18 minutos. Entonces, ¿cómo negar que las plantas son inteligentes? Si ya vemos que interactúan, resuelven problemas, etc. Es muy básico de parte de nosotros pensar que, porque no poseen cerebro ni neuronas como el nuestro, no son inteligentes. Por el contrario, son muy inteligentes e incluso a veces brillantes a la hora de adoptar soluciones frente a problemas que podría perjudicar su existencia. Las plantas no poseen un cerebro como el nuestro, pero a pesar de ello son capaces de responder de manera adecuada a estímulos externos e internos, al igual que nosotros. Son conscientes de lo que son y de lo que les rodea, y también captan señales del entorno y elaboran la información obtenida y de calcular las soluciones adecuadas para sobrevivir. Entonces, como ven, por eso también son seres sociales, porque al igual que nosotros nos vamos modificando y nos vamos adecuando dependiendo de nuestro entorno inmediato. Tienen incluso, como decía esta científica, Susan Simard, una inteligencia de enjambre. O sea, no solamente se comportan como un individuo, sino que se comportan como una multitud, como una familia, como un grupo de amigos especial. Muestran comportamientos grupales, que los vamos a ver después. Es por eso que en la inteligencia de enjambre se refiere a comportarse como los hormigueros, ¿no es cierto?, como las bandadas de pájaros o los cardúmenes. Ellos podrían vivir sin nosotros, en cambio, si fuera al revés, nosotros sin ellos nos extinguiríamos al poco tiempo. Entonces, de nuevo, ¿quién es superior o quién es inferior? O sea, yo a ti no te necesito, pero no. Ellos, o sea, ellos no lo necesitan. Es más, estarían mucho mejor sin nosotros. Nosotros dependemos de ellos. Y por último, en la comunidad científica, el término, o sea, comunidad botánica, que estudia los vegetales, dice como, ya estar vegetal o ser o vegetal, les molesta porque se refiere a una condición de vida reducida a la mínima expresión. Y eso no es nada que ver a lo que son los vegetales. Verónica, ¿sabes qué? Se escucha como raro tu micrófono, como que... Uy, un computador viejito. No, pero lo tienes como con audífono, como de manos libres, ¿no? Ah, ya. A lo mejor hay ruido ambiente nomás. Eso. Ah, ya sé, la hoja que se mueve. Puede ser. Voy a poner aquí al lado mi torpeo. Bueno, la raíz del problema es porque, de nuevo, el humano y sus creencias de sentirse superior, el humano Homo sapiens. En la Biblia y en casi todas las religiones el humano aparece al final de la creación, ¿no es cierto? En la Biblia, no sé, Dios creó
la luz separó las aguas de la tierra, el tercer día hace las plantas y el último al final, la gran creación, el hombre y la mujer. Pero ellos son como los últimos que llegan al carrete y se aprovechan de tomar todo, o sea, toman todo lo otro, son los últimos en llegar y abarcan todo lo otro. Pasa mucho en muchas religiones monoteístas y politeístas, que el ser humano es como la última actualización y la perfección. Entonces eso ya hace que, y efectivamente nos hacemos sentir mejor que el resto, cuando en verdad nadie nos necesita. Al revés, nosotros necesitamos al resto. Los primeros indicios de plantas fueron hace 3.500 millones de años, mientras que los humanos, como Homo sapiens, apareció hace 200.000, que eso en la evolución es prácticamente nada, hace un ratito atrás. Y en el mundo moderno sí se mantiene viva esa visión que las plantas son un escalafón interior. El mundo vegetal es como un elemento del paisaje, es estático, es inorgánico, es pasivo como un cerro o una montaña. Ahí, o sea, en las rocas, los minerales, están las plantas. Eso era lo que se pensaba en el mundo. Incluso en Aristóteles creía que el mundo vegetal estaba más cerca de lo inorgánico que a los seres vivos, pues los consideraba como seres inanimados. ¿Qué se refiere? Para saber a qué se refería con inanimados, animados se refería a su capacidad de moverse. Y como hablaba anteriormente, que no tenían almas, pues para ellos el alma era tener un movimiento y tener un sentido. Y ellos decían, como esto no tiene, no es igual a nosotros, que las plantas son inmóviles. Entonces hasta el mundo de hoy, el mundo vegetal siempre queda en segundo plano y el hombre es superior. Entonces Homo sapiens se autodenomina Homo sapiens y dice yo soy el mejor ser humano, o sea, el mejor ser vivo del planeta y obviamente si lo producen ellos mismos. Y a fines de 1800 ya estaba de moda estudiar esto de los botánicos, ¿no es cierto? Se había ya descubierto hace tiempo y descubierto. Habían llegado los europeos a América y habían colonizado, entonces estaban todas estas extracciones, y India y África, entonces se traían todas estas plantas. Y Darwin empezó ¿no es cierto?, a juntarlas con otro señor que se llama Linneo y sacó varios artículos y libros de plantas. Pero le dijeron, no, que calificar planta y estudiar planta era para distraerse, porque él se dedicó a estudiar la evolución del hombre, por supuesto. Imagínense en este grupo de supremacistas, no sé, ingleses, que les decían que vienen del mono. O sea, fue un escándalo total, estuvo así funado, y se dedicó a estudiar plantas para distraerse. Volviendo a las plantas, la célula vegetal es distinta a la del animal. Ustedes ya lo habrán pasado en clases. ¿Por qué? Porque tienen un organelo extra aquí, el cloroplasto. Y además tiene una pared vegetal que les permite resistir. O sea, ¿ustedes han visto cuánto puede llegar a pesar un árbol? Imagínense este conjunto de células, lo fuerte que es para desarrollar la leña, o sea, o la madera, la lignina, y poder soportar lo que tiene que soportar. Y este cloroplasto extra hace que sean autótrofas. O sea, y trofa es comer, ¿no es cierto? Generan su propio alimento. Entonces ya, o sea, en sí son superiores. Ellas con la luz generan oxígeno, es el mismo oxígeno que nosotros respiramos y de la cual dependemos, y además es gran parte de esa luz que absorben, esa luz que utilizan y la guardan como madera, que después será carbón, que después muchos años más será petróleo. O sea, además, esa capacidad de ellas que tiene autótrofa, no solo dependemos nosotros de su oxígeno, sino también de su capacidad de combustible. La mayoría de nuestra energía viene de fuentes vegetales. La leña, el carbón, el petróleo. La planta, por eso se le decía que era el eslabón, este botánico ruso decía, ese eslabón entre la tierra y el sol. Justamente esto. O sea, nosotros cuando es un poquito de sol. Cuando nosotros comemos fruta es sol, cuando nosotros comemos lechuga es sol. Bueno, y ahora, no sé si hay preguntas, me las hacen nomás. Vamos a ver los últimos descubrimientos que se han visto.
en los últimos 100 años, que desde hace poco se empezaron a ver las plantas. Antes lo hacían básicamente con fines medicinales, los doctores cultivaban las plantas para hacer los medicamentos, justamente después fueron muchas veces prohibidas en la Edad Media porque muchas plantas, que es ridículo cómo vas a prohibir una planta, porque pensaban que las brujas hacían pócimas y esta cosa, por eso tenía esto medio oculto. Pero ya hace 100 años ya se liberó esto, y como decía ahora, vamos a ver lo que se ha estudiado y visto que las plantas no son seres inanimados, las plantas no es que no hagan nada y estén ahí paradas. Por eso, de nuevo, la palabra estar vegetal es una connotación negativa para los botánicos. Y justamente eso de estar sin poder desplazarse de un lugar a otro hace que la planta desarrolle mucho más sus sentidos para percibir qué pasa alrededor. O sea, nosotros, por ejemplo, si estuviéramos metidos, puestos en un lugar, nosotros agudizaríamos todo lo importante que es ver, oler, oír, y en general explorar sensorialmente el entorno, dado que no podemos desplazarnos sin él. Lo primero que voy a hablar, que nos parecemos mucho, es la vista. La planta no tiene ojos, pero estamos seguros de que sin ojos no se puede ver. Aquí, como dice la Real Academia Española, dice, el sentido corporal con que se perciben los objetos mediante la acción de la luz. Eso es vista. Pero no dice que no tienes que tener ojos para ver. Entonces, la planta de hecho son capaces de interceptar la luz y de usarla, como habíamos dicho, y de reconocer tanto la cantidad de luz y la calidad de luz. Al revés, ellos perciben mucho mejor las diferencias de longitud de onda, los colores que son para ella, o sea, ven cantidad y calidad, y la usan para alimentarse. Aquí vemos un corte en una hoja, o sea, si la hoja estuviera horizontal y le hacemos un corte perpendicular a eso, vemos que acá arriba, vemos que por acá arriba ahí están estas células alargadas que son verdaderas ventanas. Y por aquí entra la luz, ¿no es cierto? Piensen estar al sol todo el día. O sea, piensen también en la tecnología low-tech que tienen para almacenar eso, para procesar esa cantidad de energía. O sea, yo me pongo al sol y me achicharro a los 15 minutos. Imagínense estas que están en la capacidad de estar afuera todo el día. Y por acá procesan todo. O sea, al final es parecido a lo. Tienen un canal donde entra, ¿no es cierto? En vez de aquí, entra y comienzan los cloroplastos a almacenarla como azúcar. Y aquí está, los que ustedes yo creo que lo han visto en física, cuando se comporta como onda la luz, aquí es así, 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 y después a medida que se va alargando, la longitud de onda se amplía y da menos energía. Nuestro espectro visible se mueve entre el azul y el rojo, y la planta puede determinar que quiere sacar luz azul y utilizar luz roja para su fotosíntesis. Nosotros no podemos, no podemos ni siquiera ver desde acá y todo esto por acá. Las plantas pueden verlo, o sea, verlo. Y les gusta utilizar más la luz azul y la luz roja. La luz verde la reflejan, porque son verdes. Un comportamiento que tienen, justamente con esta vista sin ojos, es el fototropismo. Ellas van hacia la luz. Aquí se hicieron un experimento que es muy sencillo, que ellas, o sea, ¿cómo no van a ser inteligentes? Porque no es que salió y murió, sino que salió y se dio toda esta vuelta para percibir la luz y ver de dónde viene. Esto, por ejemplo, cuando las semillas caen entre medio de ramas, entre medio de otros árboles, y tienen esa capacidad y esa energía para llegar hasta arriba. Y otra cosa de la vista es que esa cosa de irse a dormir. Las plantas también, como muchos han visto, plantas de hoja caduca, o sea, que llega el invierno y la botan, son plantas que vienen de lugares muy, muy fríos, donde también hay animales que hibernan para pasar esa época de poca alimentación
de poca luz, de mucho frío, y también se van a dormir. O sea, tienen comportamientos también humanos. El olfato. Bueno, ellos tienen una nariz muy sensible, un olfato muy sensible. Tiene una sensibilidad difusa, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos concentrado en un órgano, que es la nariz, la capacidad de oler, pero ellos la tienen en todo la planta. Las plantas no utilizan olores, en verdad utilizan compuestos orgánicos que se liberan, tipo así, por ejemplo, los más que más escuchamos son feromonas, pero así hay un montón de otros compuestos, y con eso se mandan información, ¿no es cierto?, tanto ellos como los insectos. Por ejemplo, los insectos le mandan, oye, estoy lista para ser polinizada, o a las otras plantas, si están siendo atacadas. Y también directamente conocemos las plantas aromáticas, como por ejemplo el romero, la lavanda, la albahaca, que estas sustancias que nosotros vemos como aromáticas, en verdad las utilizamos para, o sea, ellas la utilizan como insecticidas, fungicidas, y avisan a los insectos que no se las coman o no las ataquen porque tienen sustancias tóxicas para los insectos. Por eso las recomiendan mucho utilizarlas en las huertas como control orgánico, porque estas plantas repelen insectos que comen otras plantas. Pero en general, cuando las plantas están en estrés, ellas emiten, ¿no es cierto?, algo y que se llama jasmonato de etilo. Ellas, cuando están estresados, emiten, y las otras plantas las pueden percibir y ayudar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando una planta está estresada, no solamente piensen que les falta agua, hay muchas cosas. Puede ser por factores ambientales o abióticos, que es por ejemplo el exceso, si hay una helada, o si hace mucho calor, como en algunos días de verano, si hay falta de oxígeno en la tierra por exceso de agua, si hay muchas sales o productos contaminantes, o si hay ataque de hongo o bacterias, ¿no es cierto? Ellas liberan este jasmonato de etilo y avisa a las otras, como, oye, me están atacando, van a venir a atacar. ¿Y qué hacen? Las plantas, por ejemplo, algunas se ponen amargas o empiezan a excretar sustancias tóxicas para que cuando el insecto llegue no les guste y no la ataca. Pero en esa forma son muy solidarias entre ellos. Por ejemplo, el tomate está probado que ayuda a hacer eso. Pero de nuevo, si las plantas son capaces de defenderse ellas mismas, ¿por qué se utilizan insecticidas o por qué no funcionan con algunas plagas? Bueno, uno es porque la globalización ha hecho que nosotros saquemos las plantas de sus lugares nativos, o que hayan llegado plagas, ¿no es cierto?, de otros lugares, y que las plantas no pueden reconocerlas, porque las plantas primero reconocen la plaga y después emiten específicamente algo para ese insecto. Entonces pasa ese tema de la globalización, y lo otro es que con el uso de insecticidas, también en la ciudad, no solamente en los campos, en la ciudad se utiliza, en los jardines y parques se utilizan 3 a 4 veces más pesticidas que en el área agrícola. Todo eso desequilibra el ecosistema, ustedes ya lo habrán estudiado, y que hace que la planta no responda bien, los enemigos naturales no respondan bien. Es por eso que se sigue utilizando estos insecticidas. Luego pasamos al gusto. Las raíces se ha visto que tienen un paladar superior y que es tanto así que, si ven acá, esta es una foto que se sacó como estos tipos terrarios, se ve este pedacito, pero en verdad por abajo están todas estas raíces. Estas pues son micorrizas más raíces, y para que nos saquemos la cabeza ese concepto antiguo de que este pedacito de parte aérea tendría que tener una parte parecida de raíz. Eso es antiguo también. Hoy en día, por abajo, cosas que nosotros no vemos, las raíces exploran y saborean nutrientes que antes no se pensaba, tampoco se cuestionaba, como habíamos dicho, porque antes era el humano, era yo, y ahora nos vamos, ¿no es cierto?, estamos dando cuenta que no podemos seguir así, como, haciendo caso omiso al problema que tenemos por la falta de vegetación. Entonces hoy día se está estudiando eso y se ve la actividad que hay en las raíces,
Y esta capacidad exploratoria permite que se desarrollen también localmente, o sea, cuando la planta va, ¿no es cierto?, en la tierra, explorando y siente que hay algo más rico, o un nutriente, una zona más, empieza a desarrollar rápidamente raíces ahí hasta que se consume completamente. Es como una minera, cuando va escarbando la minera, ¿no es cierto?, y encuentra un lugar de mucho, no sé, por ejemplo, diamante, se empieza a desarrollar alrededor ahí hasta sacar todo el diamante y después continúa su camino. Así más o menos es parecida a la raíz. Bueno, otra cosa del gusto, obviamente muy importante, es esta planta. Esta es una planta que se descubrió en Estados Unidos, no sé si la han conocido, se llama Dianea muscipula, o la Venus atrapamosca. Esta planta fue descubierta y empezaron a decir, oye, las plantas cazan. O sea, no solamente como que salen, las plantas cazan, eso es una trampa. Y esto cuando los expertos que iban, ¿no es cierto?, estudiando las plantas y catalogándolas, y ya que estas son, te invento, las plantas de la familia del tomate, las plantas familia de las palmeras, las plantas familia... O sea, cuando vieron esto, incluso lo negaron porque dijeron, no, esta cuestión me cambia completamente mi trabajo. Eh, Incluso negaron y decían, no puede ser, no va con mis teorías, con mi jerarquía. Lo niego porque es inconcebible que las plantas casen si son prácticamente inanimados. Entonces al final era de nuevo el ego más grande que el amor a la ciencia. Aquí tengo la mía, mi ¿Ah? propia Venus atrapamosca, bebé. ¡Ay, en serio! Qué Sí, bueno. y además cuentan, de eso tienes que agregar a tus investigaciones porque si tú la tocas una vez, no se Ah, cierran. sí, Si la tocas sí, dos veces, se cierran, sí. Es que pero en eso un va en la lapso de parte del segundos. tracto. Sí, esa va en la parte del tracto, pero como ven, Esa es una estas grosera. plantas, ¿cómo evolucionaron estas plantas? Bueno, estas plantas habitaban en lugares pantanosos que eran relativamente pobres, entonces tuvieron que ingeniárselas para tener un sistema de aprovisionamiento que no dependiera de la raíz. O sea, tenían que sacar de otros lugares. Entonces, al final, desarrollaron sus hojas cambiaron de forma para adaptarse y sacar los nutrientes de otros lados. O sea, imagínense la sorpresa de los investigadores al toparse con esto. Como decía su profesora, que es fascinante tener una, a mí se me pudrió, no pude manejarlo. ¿Cómo lo hace la planta para tener una captura eficiente? Bueno, el insecto tiene que tocar 2 de sus 3 pelos de nuestra mosca, y en menos de 20 segundos, entonces ahí dice, ah, ya, es una presa interesante, y se cierra. Y mientras más se mueve la presa, más toca los pelos y los activa, eh, y aprieta más fuerte. Pero es increíble, ¿no? Hay unas que son pegajosas, otras que se forman como una jarra, y la planta y el bicho emite un olor especial. Los insectos vienen creyendo que vienen a polinizar, a sacar néctar, y se caen hacia adentro. Estas plantas son pequeñas, pero de aquí viene toda la fantasía de las plantas carnívoras. Así que, bueno, después esas gotitas pegajosas se enrollan y empiezan a eliminar los jugos gástricos y se comen completo, incluso a veces hasta el exoesqueleto. Entonces, ¿cómo decir? ¿Cómo las plantas no van a ser inteligentes? Incluso cazan. En Chile también tenemos plantas insectívoras, como tipo pegajoso.
De hecho, yo les medí los potenciales de acción. Hicimos un experimento hace como 2 años con los chiquillos con las plantas carnívoras y medimos la señal eléctrica. Ay, pero es que, pucha, yo nací muy antes, no sé qué. Yo Pero lo nací, puedes hacer, a eso voy yo. Yo nací sí, antes que tú, mucho antes que tú, igual lo no, hice. no, en colegio no me tocó eso, o sea, nada. O sea, el poroto era ya lo máximo. No, yo odio el experimento del poroto, lo odio, así con todo mi alma. Era ya la última chupada, el mate. Bueno, el tacto, ya sabemos, ¿no es cierto?, por la planta de Eliana y de esta Venotras mosca, que perciben también, sin dedos, sin piel, ellas tienen tacto y perciben esto. Pero otra planta que probablemente también ya la vieron, y porque también se les mide el potencial eléctrico, son de las mimosas, como el clásico ejemplo que se toca también. Eh, Son plantas que tienen no es un reflejo condicionado. Por ejemplo, si se mueven con el viento, si les toca el agua, la lluvia, no pasa nada. En cambio, si uno las toca deliberadamente, sí. Y adoptan ese aspecto porque no se ve como una planta llena de hojas, sino que se ve como un palito seco, entonces no se ve tan apetitosa. Eso piensan que puede ser la manera de defenderse. Y la otra es que tienen este tigmotactismo, o sea, perdón, eh, tacto desarrollado, son las plantas trepadoras, enredaderas, también le dicen. eh, y bueno, aquí está en un timelapse, ¿no?, es más rápida, donde uno dice, oye, estas plantas se mueven y buscan. Los zarcillos son hojas que modificaron, ¿no es cierto?, y terminaron siendo zarcillo, porque son plantas que dijeron, ay, ¿para qué voy a crecer un tronco, una rama, todo el gasto energético que tiene? Mejor me hago ¿no es cierto?, estas cosas para firmarme y hago un atajo para llegar a la luz. Entonces se aferran a troncos y ramas para llegar antes arriba. Entonces ahí vamos viendo en el video. Entonces mientras no encuentra nada, el zarcillo sigue creciendo hasta que ahí pilla, se enrolla, pero para no moverse tanto con el viento, una vez que se enrolla, ¿no es cierto?, en el soporte, luego empieza a enrollarse en su mismo eje eh, tensionar más, para tensionar y, y, y evitar el zamarreo con el viento. Miren, también esto pasa en las porotos, o sea, en las arvejas, en las parras. ¿Vieron ahí que se sigue enrollando sobre ella misma? Esto para que no quede bailando y para que se tense bien. Bueno, las raíces también eh, van buscando, ¿no es cierto?, y palpando, y si se toman con una piedra la rodean los obstáculos y siguen creciendo, hacen una fuente de agua, una fuente de nutrientes. También tienen sensores de tacto. El oído, bueno, también hay muchos experimentos que uno dice que les habla a las plantas, pero las plantas no escuchan el sonido en sí, sino que lo que perciben son vibraciones a través de la Tierra, por canales que se llaman mecanosensibles, mecánico, que se mueve, también lo tienen las serpientes, ¿no es cierto?, cuando van por la Tierra, ellos no tienen oídos, orejas, sino que perciben esto al arrastrarse en la Tierra. Y hay ciertas frecuencias, sobre todo las bajas, que favorecen germinación de semillas, crecimiento de las plantas, prolongación de las raíces, mientras que otras frecuencias más altas tienen un efecto inhibidor. Y uno piensa, ¿por qué puede ser esto? Incluso había un programa antes que se llamaba Mythbusters, que lo daban en el Discovery Channel, y le pusieron varios tipos de música, clásica y todo, y le pusieron rock metal. Y con el rock metal funcionó mejor. Las plantas estaban súper grandes. Y es justamente porque tienen frecuencias más bajas. Pero esto dice, ¿por qué las frecuencias? Si la música no existía hace 3.500 millones de años.
Esto es porque, al parecer, las raíces, esto se sigue estudiando, las raíces emiten un sonido al crecer y las otras plantas son capaces de percibirlo, y esto lleva una sugerencia y empiezan a ver más con esto que descubrió Susan Simard, ¿no es cierto?, la canadiense, más la percepción de vibraciones, que podría existir toda una vía de comunicación subterránea, que las plantas se comuniquen, y principalmente se están investigando por temas de incendio. O sea, que tengamos alguna cosa que nos avise que hay un incendio a no sé cuántos kilómetros para allá o para allá, porque acuérdense que las plantas se comunican y se avisan. O cuando se apaga un incendio, si está activo abajo. Más que nada para eso se está estudiando. Bueno, y también para que en la parte agrícola avisen un poco cuando tienen sed. O la versión vegetal de mamá vi, un poco así. Y eso. Ah, bueno, encontré si uno busca en Spotify, hay listas completas de música para plantas, si quieren ponerle, para que prueben, hagan su experimento. Y eso. Esto lo estamos investigando increíblemente con mi socia. Partimos haciendo un emprendimiento que es de bosque nativo rápido crecimiento, y lo que cambia acá es que antes, generalmente ustedes ven en los parques, en los jardines, que las plantas, ¿no es cierto?, las plantan cada 3, 4 metros, pero acá nosotros en 1 metro ponemos una hiperdensidad de 3 a 5 plantas, y crecen a un nivel rapidísimo. Así que ahí, si quieren echarle un looking, porque ya vi que aprendieron ayer de humedales, ahora esto van a aprender de bosque esclerófilo, que eso que le dicen que el bosque nativo crece lento es falso. Como algo entretenido que ustedes están viviendo es de cuestionarse todo lo que les dicen, todo lo que han aprendido. Estamos en un momento que todo está siendo cuestionado. O sea, incluso esta desarticulación del hombre con la naturaleza, yo creo, estoy segura que es lo que ha provocado todas estas crisis sociales, ambientales, alimentarias, sanitarias, etc. Así que muy bien, chiquillos, sigan, les felicito a los profesores de ustedes por hacer esto. Como decía, cuando chica, yo llevaba estos bichos, estas cosas, estos insectos a la clase, y nadie le interesaba. La profesora me decía que los sapos hacían verruga, etc. Me prohibió llevar, bueno, una vez llevé un panal de avispa y picó como a 3 compañeros, así que eso ya, ahí ya me medí. La guardé en mi escritorio y al día siguiente habían aparecido una cantidad de avispas. Pero eso, estando en sus casas, están pudiendo llegar muy lejos, aprovechando esa tecnología. Así, cuando se acabe esto, tienen que salir, ir a los cerros, aprender, ver sus humedales, aprender cómo cuidarlos. La topofilia, que es el querer el lugar donde uno habita, es la única forma de aprender a quererlo y cuidarlo. Así que, muy... Preguntas, chiquillos, que están ahí tan callados, tan tímidos. Sean tímidos, chiquillos, por favor, pregunten. No, si no... Hola, yo tengo una pregunta. Dale, Cuéntame. Vicente. ¿Qué relación tienen las plantas con los transgénicos? O sea, mi pregunta va como por el lado de si el gusto, su oído, todo eso, todos sus sentidos se agudizan o se ven como dañados, por así decirlo. Mira, las plantas que se estudiaron son plantas silvestres. Las plantas agrícolas, y sobre todo las transgénicas, son plantas tremendamente domesticadas. Entonces pasa lo mismo que los perros, por ejemplo. Los perros se han ido muchas razas se han ido como atrofiando, llegando al punto que o sea, claramente perdieron cualidades de su ancestro. Las plantas agrícolas, obviamente lo que comemos nosotros, por ejemplo, el algodón transgénico. Probablemente la ropa que usáis algodón transgénico. No es muy distinto en sí al algodón agrícola. Lo que van haciendo, también van atrofiando las plantas para que los granos sean más grandes, para que las frutas sean más grandes, para que
en el fondo van haciendo un mejoramiento genético. Pero los transgénicos son poquitos. Uno piensa que todo lo distinto es transgénico, pero al final los cultivos transgénicos son plantas que se ocupan mucho en el mundo. Maíz para alimentar el ganado, soya para alimentar el ganado, algodón, maravilla me parece, para hacer el aceite. Canola. Canola, sí, canola. Y otro más. Arroz parece. Y el trigo. Maíz, No, el trigo no, es que se autopoliniza, entonces sí es muy difícil hacerlo. No van a hacer lechuga transgénica, porque en relación a lo otro se consume poco, pero sí han hecho, o sea, el trigo de ahora es nada que ver al trigo de hace 100 años. Ahora es un grano gordo, así, lleno de gluten, y que no se ha estudiado. Es muy difícil estudiar y ver cómo se ha atrofiado, pero de todas maneras se ha atrofiado. O sea, se apunta a que genere harto. Pero también la agricultura está cambiando ahora. Se está dando cuenta de todo lo que pasa bajo la tierra. Antes se fijan solamente lo que pasa arriba. Incluso gente que estudia, yo estudié agronomía, y en mi clase, también cuando estudié, recién estaban viendo el tema del suelo. Lo importante que es cuidar el suelo. ¿Vieron Kiss the Ground? ¿O Beso al Suelo? De Netflix. ¿Lo han visto? Ya, tarea. O sea, los que tienen Netflix, que compartan la clave, la contraseña, porque es un muy buen documental. El problema principal de los transgénicos que están hablando, más que que se mezclen, ¿no es cierto?, distintas razas, porque una mula es una mezcla de razas, es que, por ejemplo, ya Monsanto, el caso más típico, en el fondo dice, mira, yo te vendo esta semilla, esta planta, pero además vendo el herbicida que mata todo menos esta planta. Entonces la gente aplica una cantidad de herbicida enorme. Entonces ese es el mayor daño. Uno de los mayores daños. Que al final, como la persona dice, filo, puedo aplicar lo que quiera porque no me mata mi algodón o mi maíz, entonces aplica nomás. Y lo otro es lo que se llama sequía genética, porque como es tan práctico, todo el mundo va comprando ese mismo maíz, ese mismo algodón, y se van perdiendo las variedades que han evolucionado según distintas condiciones. Eso. La deriva. Y contarles también que nosotros ahora igual estamos como con una plaga de polillas. Entonces todo el mundo están así como, las polillas. De hecho, afuera de mi ventana, aquí en este lugar donde trabajo, hay un árbol gigante y no puedo trabajar en la noche porque había muchas polillas. No le tengo miedo a las polillas, pero no puede estar feliz. No hacen nada. Pero me di cuenta que si tenía estas plantitas aquí, ven, un romero. ¿Te pueden poner huevo? Sí, mira, un romero, si no tiene flor, y una lavanda, ¿no han entrado más? Mira. Las plantas aromáticas siempre echan a los bichos, de alguna forma. La ruda igual hace lo mismo. Entonces, para que se den cuenta el potencial que tiene la planta, que en vez de estarle echando insecticidas para las polillas, pongan una plantita en su pieza. O compren, o adopten un gato. Decían que era peligroso, porque se las podían tragar Pero los murciélagos deben estar muy felices. Muy felices. Entonces, para que se den cuenta del equilibrio. Sí. Por eso. Ahí están preguntando que si es por eso que se ponen plantas aromáticas en los huertos. Sí, pues eso estuvo en la clase. Te cachamos. Lo dije. Sí. Entró después. Pues firmó la lista y se fue. Entonces, ¿me puedo bañar en eso para que se me acerque, o sea, para que se me alejen todas las polillas? Pero no necesitáis bañarte, quizás extraer un poquito. No te bañes. Yo fui ahí voy a espantar no solo bolillas. No, yo fui a las Torres del Paine una vez y había muchos zancudos y alguien llevó mentolatum. Y yo me eché mentolatum, que es menta, y generaba esto. Y en el campo usamos poleo, no sé si han escuchado el poleo. Para las pulgas es espectacular. Y para los zancudos. Está justamente en la orilla de los ríos, en zona estancada, y te lo refregáis y espanta las polillas. Bueno, esos son todos secretos de campo que se pueden traer a la... Es que esos secretos de campo son como los secretos de la abuelita, que son los que se están estudiando ahora el porqué del secreto. Pues el secreto funciona, pero hay que buscar el porqué. Aquí me preguntan si existe alguna planta que genere
un placer cuando ellas quieran. Eso no entendí la pregunta. Así Si como son estas plantas afrodisíacas, puede ser una cosa así. afrodisíaca o... o que las plantas se sientan a gusto. Yo creo que va por los dos lados. A lo mejor están pensando en una planta que estimula cierta sensación en el humano que no implique ser una droga de manera directa o al revés. Así como cuando uno va llegando a la casa y tienen un cachorro, el cachorro se les tira encima de ellos y les muestra felicidad. Comerme una sandía en un día de calor me produce inmenso placer. De más. Un juguito de piña, también. Tener plantas en la casa igual es placentero. Relacionarse con plantas siempre va a ser placentero en sí mismo. Es rico. Ese es otro, por eso digo que alejarse tiene un tema social, hay estudios que dicen 120 minutos rodeado de verde, rodeado de plantas, baja la ansiedad y aumenta el bienestar. Por eso la falta de áreas verdes en las distintas comunas es también, o sea, la crisis ambiental es también una crisis social, es una desigualdad tener diferentes superficies Cantidad de áreas verdes, y eso es lo que también queremos hacer con Bosco. Y yo fui una persona privilegiada, que estudié, que me crié en el sur, y siento como misión llevar eso a otra gente, a otros lugares, porque incluso una vez a un niño le mostré una menta y me dijo, tiene olor a pasta de diente. Y yo, no, la pasta de diente tiene olor a menta, es al revés. Y eso pasa, y entonces yo no culpo, por ejemplo, ahora a la gente que trata las huertas y se le mueren al principio, y me preguntan, pero se me murió, soy pésima. No, pero es que no tenías por qué saber si, de nuevo, a nosotros en el colegio jamás nos pasaron 7 veces el sistema circulatorio y jamás vimos ecología, jamás. Llegó otra pregunta. ¿En el chat están? Sí. Es que a veces las mandan como privado, no se equivocan. Pero aquí, mira, te están preguntando si es que una planta, o sea, si es que se podría provocar estrés a una planta como por sobreprotegerla. Eso Sí, dice. o sea, más. Pasa no solamente en las plantas, pero sí, se estresa cuando uno ha pasado en cuarentena, la gente está más en las casas, ponen más calefacción en invierno o las riegan más. Pasa también con los perros, hay perros obesos, o sea, gatos que están muy como... Un poco de estrés siempre es bueno. Por ejemplo, si yo hago ejercicio es bueno, el ayuno intermitente es bueno, o sea, el estrés controlado nos ayuda a mejorar. O sea, que nos pongan presión, o sea, los papás cuando nos ponen presión para estudiar o para hacer algo, son estrés bueno. Pero sí se puede inducir el estrés o no regarla. Perdón, por sobrequererla, también cuando se fertiliza mucho, también la gente quema las plantas. Bueno, es como también, pues, si sobrealimentáis un gato o un perro, también se te puede morir de cariño. Ahí uno Nos preguntan por los bonsai. Buena pregunta. Si dale. Los bonsai son plantas que les van podando siempre las raíces, las van continuamente estresando. Son plantas muy modificadas, pero con un manejo muy intenso. Se les fertiliza poquito y se les va podando las raíces, por eso son tan caras, porque requieren mucho conocimiento y mucha mantención. Incluso hay gente que como que se les está enfermando y la llevan a clínicas de bonsai. Bueno, yo veo muchos bonsai, plantas que las ponen en un macetero y plantas que en la vida normal serían gigantes, las tienen, ¿no es cierto? Las tienen confinadas. Uy, eso Pero es súper estresante también para ella. es una manipulación excesiva de planta. No digo que sí está bien o mal, es nomás. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, ya que la están escribiendo en el chat? Igual las pueden hacer verbalmente, chiquillos. Miss, ¿podría mencionarle la segunda pregunta? ¿Se la digo yo? De la pregunta, si todas las plantas pueden ser sometidas al procedimiento del bonsai.
Ahí yo desconozco. O sea, todas las plantas, yo creo que partiendo por las que generan leña, las leñosas. Pero no sé. No, no creo. Yo, Sería así como- raro ver un cactus bonsai. Porque Yo no una vez tiene intenté hacer bonsai viendo documentales y parece que no se puede con todas. Son No, como... no, yo creo que las herbáceas, en el fondo, las que no producen leña, o las cactus, que tampoco generan leña, eh, no podría ser. Aparte los cactus, el bonsai viene de Japón, y los cactus son estrictamente americanos. ¿Sabían eso? Mm, No. Cactus, hay unos que se parecen a cactus que están en África, pero se llaman euphorbia. Pero los cactus son solamente de América. Para que, no sé si ¿Cuál es todo la lo- diferencia? Más estricta, así. Hay que ver más que nada en foto, porque si te explico botánicamente no sé pero son morfológicamente, cuando tú las ves ahí, veis la diferencia, fácilmente vas a poder decir fácilmente que es cactus y que no. Pero, por Épico. ejemplo, hay lugares como, bueno, nuestro país, que es desértico, el desierto más árido, en la parte de México y sur de Estados Unidos, ahí también, encontraron los primeros cactus. Las opuntias, las que son las tunas, estas como orejas, son también americanas, etc. Pero no, respondiendo, no todo se puede hacer bonsai. ¿Y las flores de loto, hacer bonsai? No entendí. No, una pregunta en general, si sabe algo sobre ellas, cómo funcionan, o sea, que están en el agua. Sí, las flores de loto desarrollaron unas estructuras que hacen de flotador, o sea, son unas estructuras llenas de aire que son como flotador. Si uno no he estudiado todas las plantas, yo salí de agronomía, principalmente estudié estas plantas productivas, ¿no es cierto? Para llegar y extraerle lo máximo. Pero cuando uno estudia cada planta, encuentra cosas maravillosas de ellas. O sea, uno nunca, cuando si se dedican a este mundo, nunca van a dejar de asombrarse porque está todavía en pañales. Las flores de loto, la he visto, necesitan profundidad, pleno sol, y hay muchas culturas que la encuentran casi una deidad, o sea, la cultura india, la cultura china, que después se trasladó, ¿no es cierto?, con las colonias a los ingleses, y etcétera, etcétera. Monet, que fue un pintor francés, estaba obsesionado con ella. Después saca su fruto y no, es como un espectáculo. Hay un estudiante con la mano alzada. Parece que el Vicente Quirós, ¿o no? Sí, soy yo. Es ¿Sí? que me surgió otra pregunta. Que había Ya. dicho que habían como plantas como oportunistas, unas como Ah, normales, por así decirlo, o sea, pero esos son como personalidades de cada planta, no. o sería como otra cosa. Hay plantas parasitarias. Por ejemplo, ustedes pueden ver de repente los álamos o algunas plantas que de repente tienen un mechón chascón, con unas flores rojas, por ejemplo. Es un típico que se llama el quintral del álamo o el quintral del quillay. Algunos cactus también los tienen. Son plantas parasitarias que llega la semilla y se enchufan al sistema. También hay plantas, hay unas orquídeas que, la orquídea abeja, una cosa así, que imita tan bien a la hembra de la abeja y secreta casi tan igual la feromona que engaña al abejorro, ¿no es cierto? Y se va para polinizarlo. O sea, el otro está pensando que está fecundando, pero no, está polinizando la orquídea e incluso ha llegado a tal nivel de perfección que el abejorro prefiere irse donde la flor que donde la hembra. Una especie de engaño que también se hace. ¿Qué otros tipos? No sé, es que hay infinitas que han descubierto. O sea, así como llegó esta persona a ver que había plantas que cazaban y que no le caían la cabeza, así mismo se están descubriendo más y más en lugares. Incluso en Chile hay lugares que todavía no, que están recién llegando a explorar. Hay un documental de Madre de Dios que tuvieron que llegar unos franceses a experimentar islas en el archipiélago en la Patagonia chilena. Jaime. Hay una pregunta que me mandaron por interno, Damián Muñoz, que dice si es que
¿existe una relación biótica de competencia entre las plantas? Sí, siempre hay una relación, o sea, hay gente que dice que es colaborativo, que es competencia, pero no es competencia como me lo enseñaron a mí. Es como, igual que nosotros, un tema de perfección, o sea, un tema equilibrado entre colaboración y competencia. Por ejemplo, si está todo el curso, si hay gente que es un poquito mejor que yo, y es una competencia sana, pero si me falta materia o si no entiendo, le pregunto, y va colaborando entre esa cosa entre colaboración y competencia. Eso es lo mejor para ir creciendo, ir avanzando y evolucionando juntos. Me acordaba de plantas que originaban placer. Bueno, por ejemplo, las plantas que están bien y que se sienten bien florecen, increíbles, se desarrollan, se explayan, generan más compuestos aromáticos, no tienen pics así como tipo orgasmo, pero sí en nosotros hay muchas plantas que generan placer. La nicotina del tabaco, compuestos opiáceos, todas esas drogas, marihuana, pero esos son más vicios, pero de nuevo, el azúcar de la fruta genera mucho placer también. Y es por eso que se ha ido seleccionando y mejorando cada vez más. Las frutas son más dulces, las piñas, la manzana, las guindas, ya están llegando a unos niveles de azúcar enormes, tanto que las nutricionistas ya lo están hace rato como cortando. El vino que viene de la, ¿no es cierto?, los tragos que vienen de la fruta, indirectamente. Nosotros dependemos totalmente de las plantas, así que no sé en qué minuto nos sentimos mejor. Ya, Verónica, te vamos a agradecer por haber estado con nosotros. Pucha, ojalá, ¿me puedes volver a escribir en el chat, porfa, el nombre de tu página para que los chiquillos lo puedan seguir? Porque la idea es seguir mejorando. Para que vean cómo se van rompiendo estereotipos. Y este señor que basé mi presentación, que ha estudiado todo esto y es fácil de leer, se llama Stefano Mancuso. Muchas gracias, porque la neurobiología para nosotros es algo absolutamente nuevo desde el punto de vista de que se pueda consolidar, pero es genial ver que es otro ser vivo y que de ahí ya importa igual que uno. Sí, que siente y todo, bueno, no vamos a entrar en temas éticos, pero que percibe que no es un objeto inanimado, ya es... Y que tiene el mismo grado de importancia que nosotros, pues a eso voy, que dejemos de ser tan verticales para mirar a las plantas. Ya, pues, Muchas gracias y cualquier Muchas cosa vamos a gracias. estar en contacto, te vamos a seguir molestando. Gracias, chao chiquillos, nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias.